Emporio Digital presenta La Minuta. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa La Minuta. Estamos aquí, como es costumbre, ya para llevarles este podcast. Recordarles, bueno, primero agradecerles el que nos escuchen, ¿no? ¿A través de qué? A través de las aplicaciones de podcast, como son eBooks, Amazon Music, en Apple. También estamos. Es algo nuevo que tenemos, pero bueno, aquí estamos. Gracias a todos vosotros porque nos escucháis. ¿Por qué? Porque tratamos temas interesantes que casi nadie toca. Estamos fuera de El Salvador. Así es que, tema interesantísimo, importante también para el país. Tenemos a Leonel Herrera, le damos la bienvenida desde El Salvador, quien nos trae información que vamos a conversar con él sobre un tema interesante. Leonel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a La Minuta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder conversar con ustedes y con su público. Muchas gracias, Leonel. Pues nada, comenzamos ya, ¿no? Con las preguntas ya de por sí cuando entramos en La Minuta son temas que muy importantes y que tienen mucho de qué hablar. Cuéntanos, Leonel, lo último que está pasando en El Salvador con la cuestión de las personas liberadas, ¿no? Entiendo. Sí, fíjate que, bueno, ha sido noticia mundial recientemente que en El Salvador, después de un cuestionado proceso judicial, fue liberado un grupo de ambientalistas, de opositores a la minería metálica, que habían sido detenidos y acusados por un delito que la Fiscalía salvadoreña finalmente no pudo probar. Este caso ha tenido trascendencia mundial debido a lo siguiente. Resulta que El Salvador es el único país en el mundo que mantiene prohibida la minería metálica por ley. En El Salvador existe una ley que dice que está determinantemente prohibida cualquier actividad de exploración y explotación minera metálica. Y esto fue porque durante varios años en El Salvador se generó una enorme discusión sobre si este tipo de industria era viable o no en El Salvador, ¿verdad? Para quienes no conocen El Salvador es un territorio muy pequeño, es decir, 20,000 kilómetros cuadrados, probablemente el tamaño de un municipio en España o en algún otro país europeo. Además de territorialmente pequeño, es un país sobrepoblado, vivimos más de 6 millones de habitantes en estos 20,000 kilómetros cuadrados. Entonces es un país densamente poblado, más de 350 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, El Salvador es el segundo país más deteriorado ambientalmente, solo después de Haití, para que tengan una idea. ¿Estás hablando El Salvador también es el país de América Latina o a nivel mundial? De América Latina, el segundo más deteriorado después de Haití. Y luego El Salvador es el país de Centroamérica con la menor disponibilidad de agua dulce.
Es decir, es un país con condiciones territoriales, demográficas y ecológicas que hacen que una industria como la minería sea altamente peligrosa, ¿verdad? Y que amenace con provocar un desastre nacional en caso de que se implemente de manera intensiva, ¿verdad?, en el territorio nacional. Entonces, esto provocó que los más diversos sectores sociales del país, independientemente de sus posturas ideológicas, religiosas, condición económica, etcétera, coincidieran en que la minería en El Salvador no era viable. Y eso generó un gran consenso nacional que se concretó en la aprobación de esa ley que se aprobó de manera unánime en la Asamblea Nacional de El Salvador. Entonces, eso sucedió en el año 2017. Hasta ahí, digamos, todo estaba bien, el país se había librado de esa amenaza de la minería. Sin embargo, cuando llega al gobierno el actual presidente, ¿verdad? En el 2019, empezamos a ver una serie de señales de que quería revertirse la prohibición de la minería, ¿verdad? El Salvador entró a formar parte de un panel intergubernamental sobre minería. Se aprobó una ley paralela de energía, hidrocarburos y minas donde se incorpora la minería metálica, a pesar de que estaba prohibida en otra ley. Empezaron a detectarse a personas de empresas mineras en algunos puntos del país. Entonces, en ese contexto es que este grupo de ambientalistas de una comunidad que se llama Santa Marta y de una asociación que se llama ADES, que quiere decir Asociación de Desarrollo Económico y Social, empiezan a denunciar, ¿verdad?, que a pesar de la prohibición de la minería, de que se quería revertir la minería. Entonces, como represalia por esa denuncia, fueron capturados y aprovechándose de que ellos salvadoreña participaron como combatientes en el conflicto armado, la guerra que hubo en El Salvador entre 1980 y 1992. Entonces viene la fiscalía y los acusa en la época de la guerra, los acusa de cometer un asesinato en la época de la guerra. Pero era obvio que ese era solo el pretexto, ¿verdad?, para procesarlos por lo que ellos hacían en este momento, que era defender el medio ambiente y oponerse a la minería. Entonces, este proceso que diferentes actores y diferentes instituciones catalogaron como una persecución judicial del activismo ambiental, duró casi 2 años. Y finalmente, después de una fuerte presión nacional e internacional, estos ambientalistas fueron liberados la semana pasada, ¿verdad? Entonces, claro, la relevancia global que tomó el caso fue porque el mundo que saludó, que aplaudió que El Salvador hace 7 años prohibiera la minería metálica, ese mismo mundo ahora veía con extrañeza, con asombro, el que el Estado salvadoreño estuviera queriendo revertir la prohibición de la minería y en ese marco capturar a un grupo de activistas ambientales que representan un obstáculo para quienes quieren desarrollar los proyectos mineros. Es por eso es que El Salvador ha estado en la mira, ¿verdad?, durante todo este tiempo, y felizmente, ¿verdad?, la buena noticia es que un tribunal de sentencia declaró que la acusación de la fiscalía contra estos ambientalistas no procedía, ¿verdad? Entonces, bueno, en El Salvador lo que decimos es que ojalá esta actuación de este tribunal sea un ejemplo para otros jueces, para otras juezas, para otros tribunales en el país que están totalmente cooptados y sometidos a la voluntad del gobierno de turno, ¿verdad? Porque esa es la realidad que existe en El Salvador, que hay un gobierno que tiene todo el control del aparato estatal, ¿verdad? El presidente de la República tiene el control del gobierno, tiene el control de la Asamblea Legislativa, tiene el control del Poder Judicial. Entonces, en
ese marco de cooptación total del sistema judicial por parte del régimen de turno, es que un tribunal colegiado integrado por 3 juezas, mujeres, tuvieron la decencia y la valentía de fallar a favor de los ambientalistas que estaban siendo procesados. Es interesante, ¿no? Porque si no hubiese sido por la presión a nivel internacional, pues estarían condenados, en pocas palabras, Leonel. Perdona, no escuché bien tu pregunta. De que si no hubiese sido por la presión, aparte nacional, obviamente internacional, hubiesen sido, la sentencia hubiese sido en contra de tus compañeros, ¿no? Del gremio. Probablemente, probablemente. Fíjate que uno de los factores que incidieron en el desenlace del proceso justamente tenía que ver con la presión internacional. Solo para darte una idea, habían 250 organizaciones en más de 30 países que estaban pronunciándose y dándole seguimiento a este caso. Un grupo de 17 congresistas de los Estados Unidos le habían pedido al gobierno de Estados Unidos también interceder en este caso. Las Naciones Unidas, a través de la relatora sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, se pronunció en reiteradas ocasiones a favor de los ambientales, en el que estaba la mira del mundo, ¿verdad?, sobre El Salvador. Hubiera un paisito que se atreviera a hacer un ejemplo de protección ambiental y a decir aquí la minería no es viable y por tanto no la vamos a permitir, también ahora veía con preocupación y veía con indignación, pretenda revertir esa prohibición y que por eso estaba persiguiendo a los ambientalistas que justamente habían denunciado las intenciones gubernamentales de reactivar la minería. Sí, ahora viene el post, ¿no? Después de ahora estar en libertad, van a continuar, digamos así, obviamente haciendo presión para que la minería en El Salvador se mantenga tal como está y que no haya ninguna apertura para poder meterlo a través de algún convenio o qué sé yo. Leonel, ¿cómo están los ánimos de los liberados? Pues fíjate que las organizaciones, los sectores organizados de la sociedad que han estado respaldando esta causa, pues están animados, ¿verdad? Porque es obtener un triunfo en un contexto tan adverso, en un contexto de una grave regresión democrática en El Salvador. Es que imagínate, El Salvador es como si en España el presidente Pedro Sánchez tuviera el control absoluto del gobierno, el control absoluto del Parlamento español, el control absoluto del Poder Judicial, el poder absoluto de la policía, de las Fuerzas Armadas. Es decir, yo creo que les cuesta imaginar eso, ¿verdad? Porque, bueno, Pedro Sánchez, para empezar, su gobierno es una coalición, ¿verdad? O sea, ni siquiera él controla directamente todo el gobierno, sino que tiene una coalición, ¿verdad? Incluso, Leonel, Al menos con otro partido, y tiene alianzas con partidos locales también. Entonces, yo creo que en España costaría imaginar el sistema de gobierno, Leonel, que tiene. ¿Sabes? Sí, sí. Incluso dicen que hay una dictadura aquí, con Pedro Sánchez, ya te digo. Y eso que obviamente ha negociado con distintas, digámoslo así, colores políticos, va negociando con todos, pero bueno, claro, el problema es ese, no tiene acaparado ningún poder en sí, porque incluso la presidencia, porque lo tiene que negociar con sus aliados, o sea, es presidente de la República gracias también a sus aliados. Y más bien, su partido político lo votaron muchísimo, pero no complementó, mejor dicho, con los otros partidos de izquierda y algunos de
de otro, de otro color político, pero que ha negociado, que al final le dieron la presidencia. Imagínate, pero y aún así dicen que estamos en una dictadura. Ahora bien, imagínate tú que tenga todo el poder Pedro Sánchez de la justicia, de la defensa, de la presidencia, ya habrían situaciones que no se podrían contener en todo caso, ¿no? Sí, a poder enorme no es un problema en sí mismo, ¿verdad? Progresista, respetuoso de los derechos humanos y utiliza ese poder para gobernar respetando la ley, resolviendo los problemas de la gente. Está bien, el problema es cuando este poder lo tiene un autócrata, un megalómano, un narcisista, ¿verdad? Como es la persona que gobierna en El Salvador, ¿verdad? El actual presidente es inconstitucional, aprovechó todo el poder que tenía para cooptar al Poder Judicial y que le autorizaran reelegirse, a pesar de que en El Salvador la reelección está prohibida. En una decena de artículos de la Constitución de la República está prohibida la reelección. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Igual la reelección en sí misma no es problema, ¿verdad? O sea, el problema es que en El Salvador se reelige el presidente estando prohibida la reelección, ¿verdad? De nuevo, es como si en España no estuviera permitido que el presidente pueda buscar un segundo mandato y aún así, aprovechándose de que tiene todo el poder, el presidente lo hiciera. Entonces, digamos, eso es lo que está pasando en El Salvador. Entonces, volviendo a la idea, en medio de este contexto de control absoluto de parte del gobierno, en este contexto de sometimiento y de falta de independencia del Poder Judicial, y en este momento de un contexto de mucho temor, porque Bukele lleva 2 años gobernando el país en régimen de excepción, o sea, con las garantías constitucionales suspendidas para todos los ciudadanos. Pues en medio de ese contexto es que, digamos, se logra obtener este triunfo para el movimiento social. Entonces, claro, ahora la lucha es porque se mantenga la prohibición de la minería, ¿verdad? Porque seguramente el lobby minero internacional va a seguir presionando. Fíjate, no tanto, en mi opinión, no tanto por el hecho de acceder directamente a los recursos minerales del Salvador, porque hay otros países que tienen yacimientos minerales mucho más ricos que los que hay en el subsuelo salvadoreño. Yo creo que es más por la cuestión simbólica, es por el hecho de que el lobby minero quiere eliminar la única prohibición de minería que hay en el mundo. El único país que se atreve a dar el mal ejemplo, entre comillas, mal ejemplo desde la perspectiva de los intereses mineros, y entonces quieren aplastar este proceso de prohibición de la minería en El Salvador. Entonces la lucha es ahora, ciertamente, y ojalá el mundo esté siempre atento a apoyar la lucha por mantener la prohibición de la minería en El Salvador. El aspecto que mencionas me parece importante destacar, ¿no? Es el único país que actualmente pues tiene esa banderita, ¿no? Como dices, el mal ejemplo, pero que es importante, ¿no? Para un país pequeño, ya lo mencionabas tú al principio, de 6 millones de habitantes, sobrepoblado, de 221.000 kilómetros cuadrados, donde escasea el agua, donde la naturaleza pues se ve minimizada, incluso también no solamente por las minerías, no que por las construcciones, ¿no? Y que se está terminando el clima, incluso en lugares donde antes hacía fresquito, que decías tú, vámonos para Santa Tecla, vamos para Santa Ana, que estaba fresco, que era un clima muy bueno. Ahora pues te vas y estás hablando como que estuviéramos en San Vicente, ¿no? Entonces ese impacto se ve reflejado en la actualidad en El Salvador. ¿Por qué? Porque se ha hecho muchas construcciones ahí. Entonces, es bueno, es un buen mensaje. Ahora bien, claro, se va a seguir haciendo esto, pero me llama mucho la atención esto que no te lo pregunté antes, fue las circunstancias por cada uno que mencionabas tú. ¿Por qué fueron denunciados los compañeros? ¿Solamente por los hechos de guerra? ¿O vieron en el momento, por ejemplo, utilizaron el estado de excepción para poder decir
véngase, que se viene con nosotros aprovechando el momento. ¿O cómo fue todo esto de las capturas de ellos, Leonel? Sí, fíjate que bueno, el caso que a las Naciones Unidas fue a decir que aquí se respeta la libertad de expresión y nada más alejado de la realidad. Solo te pongo un ejemplo, el gobierno de el pasado fin de semana hubo una marcha de salud y trabajo, respete su escalafón salarial y que no se recorten fondos para salud y educación. O sea, ninguna demanda más legítima que esa, que exigir que no se recorte el presupuesto para salud y educación, las dos áreas elementales para el desarrollo de un país. Pues resulta que ahorita el gobierno está despidiendo de sus empleos. El aparato de inteligencia del Estado llegó a la movilización a los trabajadores democráticos es el gobierno en El Salvador. Entonces, por ejemplo, a los que fueron, a los que son sindicalistas, los persiguen porque faltaron a sus labores. A los que fueron funcionarios públicos de gobiernos anteriores, les acusan un caso de corrupción. Y entonces, bueno, cuando capturan a estos ambientalistas, dijeron, bueno, ¿y a estos qué delito les? Y entonces la fiscalía les armó persona en Leonel, Leonel, 1989, hace más de 30 años. perdón, perdona, que no se te escuchó muy bien. Leonel, ¿puedes repetirlo, esto último que has dicho, por favor? Que no se escuchó. Sí, entonces a los ambientalistas, ¿verdad? Quizás dijeron, bueno, ¿y qué caso? Y nada, bueno, como fueron combatientes durante la guerra civil, entonces les ponemos que cometieron un crimen de guerra fiscal. ¿Verdad? Un caso montado, la fiscalía tenía como principal prueba el relato que primero dijo que vio y después dijo que le contaron y era una contradicción total, ¿verdad? Y por eso es que el caso al final se derrumbó, ¿verdad? Lastimosamente tuvo que llegar hasta un tribunal de sentencia porque los tribunales anteriores no tuvieron la decencia y el sentido común de descalificar una acusación que era totalmente improcedente. En Suntepeque, que son los dos tribunales que previamente conocieron el caso, avalaron la versión de la fiscalía, ¿verdad? Y fue hasta que llegó al tribunal de sentencia cuando el caso se desestimó por falta de pruebas y porque según el tribunal el caso no correspondía a un delito de lesa humanidad. ¿Verdad? Y que por tanto ya prescribió y entonces ya la acción penal ya no aplicaba. Pero ese fue el caso que se montó para ellos. O sea que era planificado, se podría decir, Leonel, porque obviamente en el estado de excepción te limita tu parte de derechos en El Salvador, ¿no? Andar, qué sé yo, reunirte, protestar, manifestarte, qué sé yo, ellos pueden aplicar a su conveniencia el estado de excepción para ello, ¿no? Pero me parece demasiado obvio esta parte, esta situación que mencionas tú sobre, es una persecución en sí, Leonel. Ejecución. Es que se nos va la señal un poco, creo. Leonel, Se cortó un repite. poquito. Sí, ¿Ahora me sí, escuchas? ahora sí, ahora sí.
Mira, sí, ciertamente el caso era una persecución, ¿verdad? Y lo dijo la relatora de defensores de derechos humanos. Hemos tenido, tenemos Ah, problema, Leonel, es que se va la señal, se va la señal quizás por el movimiento. Si quieres, vamos a ver, vamos a esperar un poco, porque se está yendo, no escuchamos lo último que has mencionado, Leonel, sobre la cuestión esta de la persecución. Si quieres, evita moverte un poco tan fluido, digo, para que se te establezca un poco la señal. Leonel, hablábamos sobre la parte esta de la persecución y tú mencionabas sobre, había algo que, o alguien, me parece que habías mencionado, ¿no, Leonel? sí, sí, te decía que la persona que con más insistencia señaló que el caso era una persecución del activismo ambiental fue la relatora de defensores de derechos humanos de la ONU, una abogada irlandesa que se llama Mary Lawlor. Ella en al menos 4 ocasiones le pidió al Estado salvadoreño que desestime, porque esto era una persecución, un que perseguía un delito de verdad, que tenía la intención real de hacer investigar un que era nomás un pretexto para perseguir a estos ambientalistas que estaban advirtiendo al país. Se va, me ha ido la señal ya con lo último, Leonel. Eh, bueno, hablaba sobre la jueza irlandesa, ¿no? Sobre la parte esta del relato, mejor dicho, sobre la persecución, ¿no? Hagamos una cosa, cuando ya no me escuches me indicas para entonces yo detenerme. Vale, pues ahora sí te estamos escuchando, Leonel. Sí, ok, sí, te decía que te respondía que efectivamente este caso fue una persecución judicial, ¿verdad? Era imposible creer que un... Ahora casi no se te escucha. Se ha pausado el audio. Me imagino, obviamente, que el Estado fue el que interpuso la denuncia, ¿no? Leonel, porque no hay una persona o una empresa que lo haya interpuesto. Más que todo por este tipo de archivos que se encierran, ¿no? ¿Cómo está esta situación? ¿Es a través del Estado directamente, Leonel? La parte que acusa, me refiero. Esta es la partida, se hizo acompañar de supuestas víctimas, ¿verdad? De personas que respaldaban la... El caso, bueno, eh, nos gustaría, bueno, de todas maneras, por tu tiempo, Leonel, creo yo que nos habías dejado ahí por unos 40 minutos más o menos, creo que vamos por el límite del tiempo. Primero, agradecerte, Leonel, por haber estado con nosotros. Seguramente te vamos a volver a invitar para hablar sobre el tema que es de mucha importancia para el país, para El Salvador, y obviamente que representa en sí una fuerza buena, una fuerza viva para todos los demás países que damos. Ese sí es un buen ejemplo, Leonel. Así es que agradecerte el haber estado con nosotros aquí en La Minuta, agradecer a todas las personas que van a escuchar el podcast. Las personas, este podcast llega a Estados Unidos, a Colombia, en América Latina, obviamente a Nicaragua, El Salvador, a México, a Cuba, a Argentina, a Ecuador, muchos países en el lado de Europa, Irlanda, España, Francia, Italia, que escuchan el podcast. Así es que
El abrazo fuerte, también hasta El Salvador, Leonel, y te esperamos para la próxima. El Emporio Digital presenta La Minuta Podcast, un espacio para el pensamiento crítico